Estamos a jueves 15 de junio, en día en que se estrena esta tertulia semanal de actualidad de Televaldepeñas, a solo menos de 48 horas, 2 días del pleno de investidura del nuevo Ayuntamiento de Valdepeñas, que resultó de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, con la novedad de la pérdida de la mayoría absoluta por parte del Partido Socialista de Valdepeñas, que obtuvo 10 concejalías, por 6 el Partido Popular, 3 Vox y 2 Unidas por Valdepeñas, que, como ustedes conocen, la unión, la coalición entre Izquierda Unida y Podemos. Poco se ha seguido en estas 3 semanas que han transcurrido desde las elecciones hasta la semana del pleno de investidura, de las conversaciones, de las negociaciones, de posibles encuentros entre partidos. Del que menos se sabe, por supuesto, es del Partido Socialista, que de alguna manera tiene aplazado sus contactos, sus posibles acuerdos después de este pleno de investidura. Pero en esta semana sí que ha habido filtraciones y publicaciones, informaciones publicadas que han culminado con esas ruedas de prensa producidas en la mañana de ayer miércoles, en las que tanto el Partido Popular como Izquierda Unida daban a conocer posibles maniobras para alcanzar pactos en el sentido de descabalgar de la alcaldía de Valdepeñas después de 20 años al socialista Jesús Martín. Según estas informaciones, que proceden tanto de Vox como de Izquierda Unida, de Unidas por Valdepeñas, el Partido Popular hubiera ofrecido sus votos al candidato de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla, para hacerle alcalde, siempre contando con la tercera pata, en este caso, del banco, que sería la de Vox. Tanto tanto Izquierda Unida como Vox habrían rechazado la propuesta, pero es que incluso en esa rueda de prensa la candidata del Partido Popular, Cándida Tercero, entraba en contradicción con sus, compañeros, negaba que se hubiese hablado en esas conversaciones de quitar o de poner alcaldes. No hubo nunca, al parecer, una reunión a 3 bandas, sino que por un lado se produjo un encuentro entre 2 miembros de la candidatura del Partido Popular fuera de Valdepeñas con el candidato de Izquierda Unida, y por otro hubo un encuentro, una visita de, es así, la candidata del Partido Popular al domicilio particular de la candidata de Vox, Lola Gómez. Vamos a pasar a darles paso, si es que no lo han visto ya en nuestros servicios informativos, a la pieza que hemos elaborado con las declaraciones tanto de Vox como del PP como de Izquierda Unida. Las declaraciones de Cándida Tercero son inequívocas. Desmiente que hablase con Unidas por Valdepeñas de quitar o poner alcaldes. No ha habido reuniones de distintos partidos. No hemos tenido reuniones para quitar ni poner a nadie de la alcaldía. Que aquí ni la reunión ha sido para quitar ni poner a nadie ni para nada de lo que se ha dicho. O sea, que lo que se ha dicho no es cierto. Pero solo 5 minutos después, y en la misma sala, Alberto Parrilla no deja lugar a dudas. Era un pacto de gobierno en el que nosotros en ningún caso accedimos de ninguna manera, y era pues para quitar a Jesús Martín de la alcaldía, cosa que nosotros nunca hemos llevado en nuestros acuerdos ni en nuestro programa electoral, y que desde el minuto 1 lo rechazamos. Parrilla responde sin rodeos. ¿Te ha ofrecido el PP hacerte alcalde? Sí. Lo que también parece claro es que no hubo ninguna reunión a 3 bandas, las 2 derechas con Izquierda Unida Podemos. Vista la inviabilidad política de ningún acuerdo para arrebatar la alcaldía a la fuerza más votada, la candidata del PP dice que la investidura de Jesús Martín como alcalde por 6ª vez, Vox la ve con buenos ojos. Parece claro que si tiene que haber un acuerdo de gobierno en esta ciudad, lo habrá entre el Partido Socialista y Unidas por Valdepeñas. Hecho que parece que desde el partido Vox pues no lo ven con malos ojos, lo ven bastante bien. No sabemos si es porque ellos se ven tan ricamente en la oposición o es porque se les ha prometido algo. La hostilidad entre las líderes locales del PP y Vox está declarada. Y nos reuniremos con cualquiera. Y cuando digo cualquiera, digo incluso con Vox. El comentario viene a cuenta de las declaraciones de Lola Gómez a la SER, cuando dijo que está claro que el Partido Popular es capaz de pactar con cualquiera. El candidato de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla, ha arremetido de principio a fin contra la concejala de Vox, a la que acusa de mentir.
La señora Lola Gómez de Vox miente a sabiendas y, aunque ya estamos acostumbrados a las mentiras y a los bulos de la ultraderecha, esto ya sobrepasa la moralidad de cualquiera. Nuestra formación, Unidas por Valdepeñas, no ha planteado y mucho menos no ha acordado con las fuerzas de la derecha de nuestra localidad ningún pacto. Se nos ofreció y lo rechazamos. Según Parrilla, no ha habido ninguna opción a un pacto suyo con la derecha y la ultraderecha. Pero que en la agenda de los partidos de izquierdas nunca va a estar el hecho de juntarse con la derecha y la ultraderecha. El líder de la coalición de Izquierda Unida y Podemos ha aprovechado para hacer el anuncio definitivo, el que asegura vía libre a la sexta investidura de Jesús Martín como alcalde de Valdepeñas. Y les adelanto que en el próximo pleno de investidura del día 17 de junio, el próximo sábado, nuestra formación se va a votar a sí misma. No tenemos nada que esconder, somos todo transparencia. La concejala electa por Vox, Lola Gómez, prepara una comparecencia para responder mañana tanto a Parrilla como a Tercero, pero en conversación con Televaldepeñas esta mañana ha desmentido haber declarado que el concejal de Izquierda Unida hubiese aceptado la propuesta de pacto del PP. Pero Gómez convalida lo declarado por Alberto Parrilla. En un encuentro en casa de la concejala de Vox, Cándida Tercero le habría propuesto hacer alcalde a Alberto Parrilla, a lo que Gómez se opuso. Quizá la conclusión más importante a extraer de estas conversaciones previas a la constitución del nuevo ayuntamiento es que las 4.200 personas que han votado al Partido Popular en las municipales de Valdepeñas tienen que saber que su voto pudo haber servido para hacer alcalde al candidato de Izquierda Unida y Podemos. Profesor Ángel Rivas, sí. Empieza caliente la legislatura. Bien. Yo encantado, a mí ese tipo de cosas me parecen estupendas. Esto es, no diré alta política, sí media política, pero por lo menos hay un meneillo interesante en esta cuestión, no es toda la maquinaria raca de las mayorías absolutas. Está bien, a mí me parece bien, lo vamos a pasar bien. Vicente, ¿es lo que tiene la ausencia de mayorías absolutas? La verdad es que a mí... Quizá posiblemente también la ausencia de remilgos a la hora de entregar los votos de tus votantes a las antípodas tuyas. La verdad es que creo que va a ser interesante. En ese sentido sí que refrendo lo que dice Ángel, de que va a ser interesante. A mí no me gustan desde luego los rodillos, no creo que se haya mostrado mucho los rodillos hasta este momento, pero sí que es cierto que eran rodillos. Por lo tanto, lo importante ahora es que podamos ver lo que es la democracia. Es decir, a ver si realmente los que han sido votados son los verdaderos representantes de la opinión de cada uno de nosotros. Les presentamos a la nueva incorporación a esta tertulia semanal. Ella es Elena Solís, ella es miembro, es activista de Ecologistas en Acción, es abogada ambiental y se incorpora a esta tertulia preferentemente para hablar de asuntos de su ámbito, de su parcela, aunque tampoco tiene inconveniente en prestar su opinión, aportar sus ideas al respecto de cualquier otro área que no sea la medioambiental. Elena, muy bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julián, por darme esta oportunidad. Bueno, yo quería comentar que me parece que es bochornoso. Yo creo que la ciudadanía se merece un mejor trato y tratan con personas honorables y personas que en todo momento tienen las cosas de tal manera que tienen que seguir el voto de la ciudadanía y ser honorables. Yo creo que este tipo de juegos son peligrosos. Esa es mi opinión personal. Por abrir barra libre de opinión, como solemos decir, os planteo a los tres. Maniobras de este, bueno, hay que partir de la base y dejar muy recalcado que pese a que tanto Vox como Izquierda Unida, los dos extremos, están afirmando que ha existido esa propuesta de unificar votos para desalojar a Jesús Martín de la alcaldía entregándoselos a Izquierda Unida, la propia portavoz del Partido Popular niega que se haya hablado de ello. ¿Qué conclusión sacáis? Bueno, la verdad... ¿A quién crees? Yo siempre he dicho, y cuando ayer comentaste de que podríamos hablar hoy de esto, yo he dicho siempre de una manera reiterada, es decir, lo que no soy es un forofo de la política. Además, mi perfil es social,
En este sentido estoy aquí porque soy valdepeñero y porque también esto nos interesa. Pero yo siempre he dicho por activa y por pasiva de que la política es el arte de gobernar un pueblo. He ido lógicamente a Google, he visto quién lo dijo. En la filosofía de Platón y de Aristóteles, no dijo de un pueblo, dijo el arte de gobernar, pero la verdad es que viendo estas situaciones que se están planteando, desde luego esto no es un arte, es el arte de a ver quién miente más, quién hace las cosas de una manera totalmente diferente. Por lo tanto, si no se valora realmente a los ciudadanos, pues la verdad esto es lamentable, ¿eh? Esto es vergonzoso, bochornoso, vamos, no cabe la menor duda. Si es que es así, pero lógicamente es lo que estamos viendo. Ángel, ¿es lícito en términos filosóficos, en términos de enseñanza, que se propongan pactos o acuerdos de estas características donde una fuerza política le ofrece a su antagonista el apoyo para hacer descarrilar a un tercero, que ha sido el más votado? Vamos a ver. España es un país cuya estructura política es democracia representativa. Entonces, pues, todo tipo de alianza, todo tipo de pacto, a priori es legítimo. Otra cosa es que, obviamente, dejemos a la conclusión, que yo creo que en este caso está bastante clara, aunque bueno, hay cuestiones que no están nada claras. Acabas de preguntar a quién creemos, yo a nadie. Yo a ninguno de las tres personas que han o ha habido propuesta o no la ha habido. Hay dos opciones. Pues yo no me creo a nadie, punto, y ya está. Porque es que uno dice, sí, nos hemos reunido y le he dicho que no. Otro dice, sí, no sé, pero no sé qué, no sé cuánto. No me creo a nadie, punto, y ya está. Y esperamos a ver qué pasa el día. Los gobiernos representativos en general, pues desde las escalas más bajas, que es el ayuntamiento, hasta el Estado, o sea, el gobierno, pues todo tipo de pactos, alianzas, etcétera, etcétera, son en principio y formalmente legítimos, se llegan a acuerdos y tal. Es que además imaginemos lo contrario. Se ha dicho en muchísimas ocasiones que hay que hacer pactos de Estado con relación a cuestiones muy importantes, ¿no? Pues entonces, claro, si queremos hacer pactos de Estado con relación a cuestiones muy importantes, no podríamos entender que por llamarle, como se le suele llamar, la extrema derecha, se pusiera de acuerdo con la extrema izquierda, porque entonces ahí tendría que haber algún tipo de conflicto. No puede haber un pacto de Estado acerca de cuestiones muy importantes en las cuales se pongan de acuerdo a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Otra cosa es, en este plano, en este nivel, a mí me parece, bueno, está bastante claro. Está bastante claro que aquí o está mintiendo alguien, o miente todo el mundo, o sencillamente, bueno, las manifestaciones claras, rotundas de Alberto Parrilla, espero que no se le vuelvan en su contra, cuando dice, no lo aceptamos, nos votaremos a nosotros mismos, 2 votos, yo me voto a mí mismo y David Casado se votará a sí mismo. Bueno, pues muy bien, son maniobras, estrategias correctísimas, también podían echar a suertes y que uno votase a favor de Jesús Martín y el otro en contra, el que pierda vota a favor de Jesús Martín, como en la película aquella, El hombre del Álamo, ¿no? Yo hay una cuestión que sí que me parece muy interesante. Hay mucha gente que llegados a esto, yo he estado releyendo estos días El Padrino, claro, la novela de Mario Puzo, y Julio César de William Shakespeare, todo está en William Shakespeare. Hay 2 frases muy famosas del Padrino, que todo el mundo utiliza así, sin darse cuenta de que las pronuncia un mafioso, un asesino, un extorsionador, ¿no? Que es aquello de hazle una oferta que no pueda rechazar, o le haré una oferta que no pueda rechazar. Pues lo he rechazado. Y por otro lado está la cuestión de él, no es nada personal, son solo negocios, ¿no? Son dos frases del Padrino, una es la famosa del Consigliere y la otra es de Michael Corleone. Pues en este caso ha sido al revés, efectivamente. Le han hecho ofertas que no podía rechazar, ser alcalde, ni más ni menos, ¿cómo va a rechazar esa oferta? Lo contrario sería la cabeza de caballo en la cama, ¿no? Pues ha llevado la cabeza de caballo en la cama. Y después está la otra, no es nada personal, solo negocios. Pues no, efectivamente, no ha habido negocios, es una cuestión personal. Una cuestión personal yo creo, con total sinceridad, de honradez, como acaba de decir Elena, de honradez. No, conmigo no jugáis en esto. Y ya está. No son negocios, es una cuestión personal. Durante 4 años el señor alcalde me ha estado ninguneando, me ha estado maltratando, nos ha estado haciendo de lado, nos ha estado diciendo algo, pero da igual. A mí me han votado para que
para que pare, vamos, supongo que Alberto Parrilla en algún momento podrá llegar a decir esto, en algún momento creo que lo ha dicho ya, a nosotros nos votan nuestros votantes, primero, para que salgamos nosotros elegidos, y segundo, o al revés, da igual, para que frenemos a la ultraderecha, posibles alianzas entre la ultraderecha y la derecha, etcétera, etcétera. Bueno, Alberto, yo creo que la gente de Unidas por Valdepeñas ha actuado de manera, o está actuando, falta ver qué pasa en el último momento, con una cierta nobleza y un cierto estilo político. No es una cuestión de quién está mintiendo, sino que claramente alguien ha mentido. Sí, claro, y eso en sí es muy grave, para empezar. Sí, sí. La política no es un juego. Los políticos estamos en sus manos, por lo tanto debemos tomarnos esto muy en serio. Y dos programas tangencialmente diferentes y contrastados no pueden ir juntos. Está claro que una fuerza política que niega, desde mi punto de vista, que hay un cambio climático, que las temperaturas han subido, cuando hay otra fuerza política que claramente, o más de otra fuerza política en ese espectro, que claramente están por hacer algo al respecto, pues claramente nunca pueden convivir. Y en ese sentido está claro que no podemos relativizarlo, tenemos que condenar lo que tenemos que condenar. Este tipo de juegos no se deben permitir en la política, es mi punto de vista. Hay una situación que yo veo que hasta, lógicamente, no lo creemos, y es cierto, es de que un partido socialista con Unidas por Valdepeñas puedan tomar conciencia de la situación en la que se encuentran los dos grupos, o igualmente Vox con el Partido Popular, que son las 4 representaciones que hay en Valdepeñas, serían válidos, lo entenderíamos, bueno, es lógico, es propio, bueno, lo de natural ya no lo sé si tanto, pero de tal manera, pero que los dos antagonistas, que los dos extremos lleguen a congeniar, no lo sé, eso es algo que sencillamente no debe entrar, lógicamente, en la política a nivel general, pero desde luego a nivel del pueblo, donde nos conocemos, donde somos capaces de saber quién es quién, en este sentido creo que no es fácil. Lo que pasa es que, claro, ya se suele decir, ¿no?, que la política hace extraños compañeros de cama, y dos que duermen en el mismo colchón se hacen en la misma condición, y está la cuestión leninista de los aliados objetivos, y llegado el caso, en el caso de que, obviamente, parece ser que, yo tengo entendido que la gente del PP no se lleva muy bien con Jesús Martín, la gente de Vox no se lleva muy bien con Jesús Martín, la gente de Unidas por Valdepeñas, particularmente Alberto Parrilla, no se lleva bien con Jesús Martín, entonces son aliados objetivos contra un enemigo objetivo, entonces cortarle la cabeza a base de exigir al PSOE, es la primera vez que se dice la palabra PSOE aquí, ¿no?, bueno, la sigla PSOE, exigirle al PSOE la cabeza de Jesús Martín, se supone que dando paso al número 2, la número 2. Todo ese tipo de negocios, pues al final, decía hace un momento Vicente, citando a Platón y Aristóteles, muchas gracias, que la política decía, sí, más o menos venía a decir eso Platón y también Aristóteles, al fin y al cabo Aristóteles es discípulo de Platón, la política es el arte de gobernar, pero el problema es que la palabra arte en griego es techne, o sea, es la técnica de gobierno. La técnica de gobierno, pues en muchas ocasiones puede llevar perfectamente a los extraños compañeros de cama y a las consecuencias de las extrañas parejas en la cama política, que sería una situación realmente curiosísima y realmente yo creo que sería muy dolorosa para la ciudadanía, para un enorme porcentaje de la ciudadanía valdepeñera, que se le cortase la cabeza al rey. Todos los hombres del rey, recomiendo absolutamente la novela de Robert Penn Warren, Todos los hombres del rey, después se hicieron 2 películas, que le cortasen la cabeza al rey sería realmente, pues, doloroso para mucha gente en Valdepeñas, pero sería perfectamente legítima desde el punto de vista de la técnica política y de la estructura de la política en España en forma de gobierno representativo a todas las escalas. Sería doloroso, sería extraño, a mí particularmente, yo lo digo así de claro, no tengo ningún tipo de inconveniente en decirlo, un chanchullo de Alberto Parrilla y David Casado, la gente de Izquierda Unida, Unidas por Valdepeñas, para cortarle la cabeza a Jesús Martín, metafóricamente, claro, cortarle la cabeza a Jesús Martín en términos de así acabo yo de alcalde, me resultaría realmente muy desagradable. De manera, lo acaba de decir Elena, se trata de buscar, de mezclar el agua y el aceite.
Son programas y frentes políticos totalmente adversos. Imaginaos que se piensa en el cortoplacismo y dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para mandar al PSOE a la oposición y vamos a investir alcalde a Alberto Parroian. ¿Cómo hubiera sido esa legislatura? En 2 meses elecciones. Inviable. Absolutamente inviable. Legislatura fallida. Obviamente, porque al día siguiente, ¿qué hacen los de PP y los de Vox? ¿Se ponen de acuerdo con Alberto? ¿Para qué? ¿En qué puntos de programas? Yo lo dije aquí, se lo dije aquí a él, estaba aquí presente. Se lo dije, programa, como decía el viejo Anguita, ¿no? Programa. Venga, programas, uno aquí y otro aquí, no casan de ninguna de las maneras, elecciones. No hay manera de gobernar, es imposible. Pues evidentemente, Claro. y por eso es que las dos fuerzas nunca se podrían unir. Pero me llama la atención que comentes, Ángel, el tema de una posible estratagema de Izquierda Unida y, bueno, en este caso de Unidas por Valdepeñas, cuando todos los indicios parece ser que ha sido al contrario, es decir, o no. Sí, claro, por eso estoy diciendo, por eso acabo de decir lo de las dos frases. No, es por si la gente se queda con la idea de que a lo mejor ha venido de la fuerza política opuesta a la que realmente ha venido, pero en realidad da igual, pero Bueno, los hechos son los hechos. Hay un primer momento en que la gente de Izquierda Unida dice, estamos abiertos a todos, vamos a negociar con... Lo que pasa es que, claro, digamos, el argumento se pasó de vueltas, posiblemente, porque es... yo lo planteé aquí, cabía la posibilidad de hacer una pinza para que entre los 3 partidos minoritarios imposibilitasen la llegada al gobierno o intentasen imposibilitar la llegada al gobierno de nuevo, la renovación en el gobierno de Jesús Martín, y volver a empezar. Pero claro, ya se pasaron de vueltas porque claro, posiblemente Alberto lo último que esperaba es que la gente del PP, si es verdad que la gente del PP le ofreciese la alcaldía, ni más ni menos. De repente yo creo que cabe la posibilidad de que se haya asustado, ostras, que de repente me quieren hacer alcalde. ¿Quién? El Vox y el PP. Entonces, claro, hay que frenar, echar un poco para atrás. Parece ser que aquí, por lo menos la más noble en este sentido, ha sido Vox, que desde el primer momento, por lo que se prevé, desde el primer momento dijo que eso no era factible, que eso no era posible. Tengo aquí anotado, en función de lo que se puede ver en cadenaser.com, yo tengo aquí anotado que Vox se ha chivado de Unidas por Valdepeñas, ¿no? Ojo, que ahí que están en su derecho en las estrategias políticas. Ante una posible, los compañeros, el mismo día, de la Valdepeñas en sus servicios informativos, dio de una manera, digamos, más diluida, más ambigua, esta información por no entorpecer de alguna forma las conversaciones previas a la sesión de investidura. Luego llegó la página web, el periódico de la cadena SER y dio pelos y señales, pero la concejala de Vox desmiente categóricamente que ella le haya dicho a ningún medio de comunicación que Alberto había aceptado la propuesta del PP. Claro. Luego, por otra parte, hay varias reflexiones que yo os propongo. Por un lado, imaginaos, claro, no ha ocurrido, pero no por falta de ganas aparentemente de la líder local del Partido Popular. ¿Os imagináis a los 4.200 votantes del Partido Popular viendo en directo al PP votar al alcalde de Izquierda Unida? Invistiendo a Alberto. Bueno, pues hubiese sentido como... no va a pasar. 4 añitos le iban a esperar, bueno. No va a pasar, ¿no? ¿Podemos decir que el sábado la cosa va a ser tranquila? No puedes decirlo, ya se verá. Después de lo visto. No puedes decirlo. Y por otra, hay 2 reflexiones más. Una, bueno, Elena, ¿conoces personalmente a Jesús Martín? Sí, somos, bueno, un poquito mayor que yo soy un poquito más pequeña, pero somos más o menos de la misma quinta, sí. O sea, él tiene 40 por ahí, ¿no? Y algunos yo meses, tampoco. Y algunos meses más. ¿Te lo imaginas como espectador viendo esto? No esta tertulia, sino esta sucesión de declaraciones, y esta tertulia dimes y diretes. Bueno, me imagino que una persona que ha vivido todo tipo de incidencias en la política y mucho tiempo, con muchísima experiencia, no le sorprendería lo que está viendo. Entonces, bueno, pues eso. A ver, yo lo que creo que es muy importante entender es que el ciudadano debe ser respetado en su voto. Es una máxima que debemos respetar. El objetivo no es gobernar. El objetivo a base de todo, que ese es el problema de la política actual, que nos quedemos en el sillón, sea como sea, y eso es
tan claro, se le ve tanto el plumero a la gente que realmente es deprimente. El objetivo sí es gobernar, Elena. No lo es para ti, que eres un ecologista, pero para un político, estamos aquí único para bajar es el único sentido de su actividad. el nivel moral de la ciudadanía, o estamos aquí para ejemplarizar, como ejemplo de lo que debe ser la ciudadanía. Yo es que hace mucho tiempo que empecé a leer a Maquiavelo. Maquiavelo era una inteligencia gigantesca, extraordinaria. Hay gente que dice que, claro, Maquiavelo era maquiavélico. No, Maquiavelo era maquiaveliano. Maquiavelo era una inteligencia extraordinaria que tenía, digamos, el Estado en la cabeza, no como Fraga, ya tenía de verdad el Estado en la cabeza, y lo decía clarísimamente. ¿Qué quiere un político? Llegar al poder y mantenerse en él a toda costa. Y punto. Y ya está, haga lo que haga falta. Pero según tú has dicho, aquí parece ser que antes de gobernar, lógicamente se puede impedir el gobierno que aparentemente hemos elegido, pero porque tenemos un enemigo en común. Vox tiene un enemigo en común que es el Partido Socialista. Un enemigo objetivo, que dirían los viejos leninistas. Sí, también, por supuesto, también el Partido Popular e Izquierda Unida, por ese ninguneo que ha habido constante. Bien, parece ser por esto. Entonces, antes de gobernar, que luego sería imposible gobernar, por lo que tú dices, el agua y el aceite, lógicamente, siempre estaría uno encima del otro, eso no cabe la menor duda. Hay que suponer que sería imposible, porque si no... Bueno, entonces, ¿dónde está la ideología? Sí, quiero decir, es que... Por eso, ahí que hay que suponer que sería imposible que la gente de Izquierda Unida, Unidos por Valdepeñas, pudiese llegar a acuerdos, incluso, pues, punto por punto, con gente de Vox y con gente del PP. Incluso no solo desde el punto de vista de los negocios políticos, sino incluso desde el punto de vista personal, porque es obvio, evidente que hay una cierta tensión personal entre ellos, o sea, que no se llevan bien, para que nos entendamos, personalmente. Entonces, pues, que no solo son todos negocios, también son cuestiones personales. Afortunadamente tenemos un sistema electoral donde las minorías están hasta cierto punto respetadas, y por eso es el caso de los resultados electorales en Valdepeñas, la cual sin una mayoría absoluta no se puede gobernar. Entonces, desde todo punto de vista es legítimo que los distintos partidos que han salido representados negocien. Claro que sí. Eso es legítimo. Lo que no es legítimo es sacrificar completamente tu programa por el objetivo de gobernar. Eso no es legítimo ni moral. Claro, pero es que una cosa es la moral y otra cosa es la política. El viejo Maquiavelo la diferenciaba claramente. El viejo Maquiavelo, no, y Maquiavelo. Decía el viejo Maquiavelo, no, hay que diferenciar entre la moral y la política. La persona que adopta una postura moral ante ese tipo de cuestiones pone su programa, y antes de traicionar su programa, pues si hace falta se retira y se marcha. El político, pues, tiene un programa y si hace falta, pues lo negocia con lo que haga falta. Pero de nuevo la pregunta que hacía también, bueno, es que la verdad se harían los 4.000 y pico votantes del Partido Popular, lógicamente votando junto con Vox y también pues al candidato de Unidas por Valdepeñas. La verdad es que ahí ya no sería una cuestión solo personal, sino sería una cuestión más amplia, 4.000 y pico personas que estarían viendo... 4.000 y pico personas, es una cuestión personal, claro. Bueno, pero uno a uno, es es como hay que tomar este tipo de cuestiones. Los seres humanos somos individuales y cada uno de los votantes del PP tendría que pararse a pensar un poco qué hemos hecho para que se dé esta situación. Pues sencillamente votar, porque tienen todo el derecho del mundo. Han hecho aquello para lo que tienen derecho, votar, y no han tenido suficiente representación para gobernar, pero tienen suficiente representación para impedir, en caso de que el resto de las fuerzas políticas minoritarias se pongan de acuerdo con ellos. ¿Y qué hace la cabeza visible del PP? Intentarlo, legítimamente, tiene toda la pinta de que le ha salido mal. Y con sinceridad, tiene toda la pinta de que le ha salido mal, o sea, muy mal. Desde el punto de vista de la imagen para los próximos 4 años, se ha quedado una imagen muy desgastada, a mi modo de ver. Pero es que hay otro factor importante, y es que dentro de ciertas formaciones políticas existe la democracia interna, es decir, la Constitución dice que en el caso de Alberto Parrilla nunca hubiese podido aceptar esa oferta sin consultar
con su base. Es la diferencia que hay a lo mejor entre ese tipo de formación política. Con el partido, más bien. Más con la base. Con la base. No los electores, sino la base. La estructura básica del partido. La estructura del partido. Sí, no solamente, bueno, la base de los que la gente que va a las asambleas y demás. Yo lo dije aquí hace 15 días. Se decía, no son ni Artur, ni Alberto, ni David, son el coco. Ellos no, el partido sí. El partido es el coco para el PSOE en este momento, claro. Y me gustaría saber también, permitidme, si, por lo que acaba de citar, que me parece importantísimo, sí, sí, o sea, la convalidación de los actos del líder por la base del partido. Bueno, si la candidatura del Partido Popular en Valdepeñas, la última candidatura, fue refrendada en asamblea por los afiliados y militantes. Lo desconozco. Lo desconozco. Pues sí conozco que en elecciones anteriores, sí que se ha convocado a la asamblea del Partido Popular y la Asamblea Popular ha decidido y ha confirmado lo que planteaba la Junta Directiva o la Junta Ejecutiva. Es un tema que sacas este caso, absolutamente no sé si fundamental. Es un tema que sacas absolutamente fundamental porque, entre otras cosas, lo dice la Constitución. Los partidos políticos en España tienen que tener una estructura democrática y funcionar democráticamente, efectivamente, que es lo que decía Elena hace un rato. Entonces, sí, efectivamente, pues ha habido en el Partido Popular de Valdepeñas, ha habido dedazos o ha habido decisiones de las altas esferas, independientemente del resto de la estructura del partido, pues a lo mejor alguien del partido tendría que tener el valor de dar un paso adelante y con una cámara adelante decirlo. Evidentemente, inmediatamente sería expulsado y ya está. Pero bueno, yo creo que es mejor. Y hay una cuestión final, antes de ir al descanso y cambiar de tema. No vamos a cambiar radicalmente, pero sí hay una cuestión más que no me parece menor de este episodio que estamos viviendo en vísperas de la sesión de investidura, y es la abierta declaración de hostilidad entre las dos líderes de los partidos de derechas en nuestro pueblo, Vox y Partido Popular. Evidentemente, la respuesta de Lola Gómez, que la hemos conocido en la rueda de prensa que ha dado en la mañana de hoy jueves, ya ha proclamado que lo que el pueblo ha decidido es que gobierne la izquierda y que el PP más Vox no suma y por tanto tiene que quedarse en la oposición fiscalizando, y que es inviable, tanto a nivel de su partido como a nivel suyo particular, el intentar conciliar dos líneas políticas que están infinitamente separadas una de otra. Pero les invito a volver a ver un corte que ya hemos presenciado al principio y les pido la máxima atención para, a continuación, a los tertulianos de este programa, pedirles que saquen en conclusión de estas palabras de Cándida Tercero. Parece claro que si tiene que haber un acuerdo de gobierno en esta ciudad, lo habrá entre el Partido Socialista y Unidas por Valdepeñas. Hecho este, que parece que desde el partido Vox pues no lo ven con malos ojos, lo ven bastante bien. No sabemos si es porque ellos se ven tan ricamente en la oposición o es porque se les ha prometido algo. Abiertamente, Elena. Me parece del todo inaceptable tal especulación. Está poniendo en boca de otras personas algo que no se ha dicho, y me parece poco serio por su parte que ponga sobre la mesa la posibilidad de que han sido tocados, ¿no? Me parece del todo inaceptable, lo siento, pero es que es como lo veo. Vamos, yo lo he dicho al principio. Realmente si alguna declaración digna, por lo menos desde lo de la cadena SER, surgió cuando ayer pudimos verlo y demás, entonces yo he dicho que por lo menos vos dijo lo que sentía. Voy a estar en la oposición porque así me ha puesto la ciudadanía. Entonces creo que por lo menos a nivel de dignidad ha estado así. Que Cándida Tercero ahora plantee esta cuestión, creo que es eso. Si la otra hablamos de dignidad, aquí hablamos de indignidad. A mí no me cabe la menor duda. Profesor. Vamos a ver. Yo creo que desde el punto de vista de la estrategia política, lo que se ve en este corte de esas declaraciones de Cándida Tercero es impecable. Desde el punto de vista de la estrategia política, quiere sembrar cizaña y lo ha conseguido. Perfecto. Quiero decir, yo insisto en que hay que
Yo le recomiendo a la gente que nos está viendo que relean, porque seguro que lo ha leído todo el mundo, que relean a Maquiavelo, El Príncipe, de Principatius, ¿eh? Hay ediciones estupendas en español. Lo que acaba de hacer es, lo que hace en este corte es desde un punto de vista de una estrategia política pura y dura, del intento de un alcance, de tener realmente, de sacarle fruto a los votos de los que dispone, es impecable. Quiero decir que consigue sembrar cizaña entre, por un lado, Unidas por Valdepeñas y Vox, y por otro, el PSOE y la ciudadanía. Y yo creo que lo consigue, aunque solo sea porque aquí estamos hablando de la cuestión. Yo, por supuesto, no voy a valorar moralmente aquí, al menos aquí no voy a valorar esto, porque yo intento mantenerme un poquito, como decía Ortega, en forma de espectador, pero me parece bastante claro algo que acaba de decir Vicente. La frase de doña Lola Gómez, también es impecable. Yo sé que ahora, pasado mañana cuando se haya visto esta tertulia, me van a decir alguna otra cosa por la calle, como me pasa siempre. Pero desde el punto de vista, por un lado, la estrategia política Cándido III está impecable. Por otro lado, desde el punto de vista, efectivamente, como dice Vicente, desde el punto de vista moral, aquí sí que se puede, Lola Gómez está impecable. ¿Qué ha dicho la ciudadanía? Por cierto, no la masa. Entonces, tienen que ir, invito a la gente a que vayan a votar en masa. La gente no va a votar en masa, la gente va a votar individualmente. Porque o se es ciudadano o se es masa. Pero aquí Lola Gómez ha estado muy bien. ¿Qué ha dicho la ciudadanía? Ustedes a la oposición. Pues muy bien, 4 añitos para ganarse más votos, si lo consiguen, por el momento en la oposición. Está bien. El problema, evidentemente, va a ser al día siguiente de la investidura, más que previsible, casi totalmente, más que previsible de Jesús Martín. A partir de este momento, los presupuestos, por ejemplo, es una cuestión fundamental. Los presupuestos con casi total seguridad, a menos que se haga a la gente de Izquierda Unida alguna oferta que no puedan rechazar, es con casi total seguridad la primera cuestión que le van a tumbar. Se van a poner de acuerdo, no de acuerdo cada uno por su lado, y los presupuestos no salen. ¿Y si el PSOE acepta las propuestas presupuestarias de Izquierda Unida? La oferta que no puedan rechazar, pues me parecerá muy bien. Si les parece. Todo lo que sea negociar y todo lo que sea llegar a acuerdos es como mínimo legítimo, desde el punto de vista de la democracia representativa. Después, a la gente le gustará más o le gustará menos. Anda, se han puesto de acuerdo estos en cuestiones. Esto es la democracia, para bien y para mal, para bien, desde mi punto de vista, para bien. Esto fuerza, lo que dijo Elena hace un rato, el hecho de que en Valdepeñas o hay mayoría absoluta, o hay negocio, o hay diálogo, A mí me parece estupendo. A mí me parece estupendo que haya que y sobre todo una cuestión, yo creo, perdona un momentito, Vicente, una cuestión, esta situación, al menos... Vamos rematando, que nos pasamos de minutos. Esta situación, al menos, los plenos del Ayuntamiento los van a suavizar bastante. Va a haber bastante más diplomacia, va a haber bastante más educación, va a haber bastante más tranquilidad. No será malo. Y eso va a ser estupendo. Ya no se van a oír, creo yo, no se van a oír frasecitas un poco altisonantes, un poco pasadas de vueltas. Y esto a mí me parece bien, como aficionado a ver los plenos. Vicente. No, simplemente que cuando le hacían la pregunta, Elena, ¿conoces al alcalde de una manera personal? No, es que me lo estoy imaginando. El otro día... Entretenidísimo. Es que resulta de que estamos hablando de los 3 partidos, no del Partido Socialista. Me imagino a Jesús. El otro día unos amigos decían, ¿has visto al alcalde? Digo, pues no. Dice, llevaba una cara que no se llevaba ni en el mango los paraguas. Él no ha dicho nada en este aspecto y supongo que estará sufriendo las consecuencias y todo este maremán. ¿Sabes lo que está diciendo, Jesús? ¿Sabes lo que está diciendo? Pitas. Eso es lo que está diciendo. Bueno, pues nos hemos ido... Perdona. Bueno, no solamente decir que no sé, que los partidos aquí lo que negocian más que los presupuestos ahora sería el programa, es decir, qué programa va uno y qué programa va otro, ¿no? Y esperemos, yo creo que el resultado y las conclusiones de lo que ha pasado con estas Jiménez es que
el PSOE se tiene que lanzar en los brazos de Izquierda Unida, simplemente, porque no hay otra posibilidad. O de Vox. No, porque además de los presupuestos hay una serie de personas que están liberados en el ayuntamiento que evidentemente la otra fuerza no va a aprobar, sino hay muchos intereses y yo creo que se va a llegar a un acuerdo. La palabra creo, intereses. espero. Ha surgido, muchas gracias, la palabra intereses. Al final, Hay muchos intereses por todas porque partes. muchas veces no, como decían acá, los países y en este caso los partidos no tienen principios, tienen intereses. Bueno, pues nos hemos distanciado mucho de esa declaración de la líder local del PP y yo pedía las valoraciones de mis compañeros de mesa, pero hay una conclusión que no me resisto a expresar. Es que en la segunda parte de esa frase, o está muy ricamente en la oposición o le han ofrecido algo, está el reproche implícito de no haber aceptado la propuesta. Luego, es mi parecer muy particular, sí que debió de haberla. Les emplazamos a unos minutos de publicidad breves y regresamos enseguida con otras cuestiones. Reanudamos tertulia, bueno, reanudamos, les tengo que confesar que la tertulia no ha cesado. En estos minutos que ustedes han estado viendo algunos anuncios que sufragan con su inversión, este programa, pues aquí ha seguido la tertulia como si las cámaras estuviesen totalmente abiertas. Decíamos al principio que se ha incorporado a esta tertulia como colaboradora Elena Solís, que ella es abogada ambiental y miembro activista de Ecologistas en Acción. En la primera parte hemos hablado de ese pleno de investidura que ha tenido unos preámbulos ciertamente calientes, efervescentes, en fin, con estas maniobras para alcanzar posibles pactos. Han sido profunda y largamente comentados durante 40 minutos en la primera parte de la tertulia y ahora voy a plantearle a nuestra compañera pues, una idea. Uno de los episodios más trágicos de esta legislatura ha sido la pérdida, el fallecimiento del concejal de Medio Ambiente y Agricultura, José Antonio Sánchez Erola, al que todos recordamos y que ha tenido, desde mi punto de vista, un paso por este área de Agricultura y Medio Ambiente ciertamente loable y ejemplar. No sabemos a día de hoy, y fíjense que falta poco, quién va a reemplazar, quién va a ser el nuevo concejal de Agricultura y Medio Ambiente, quién va a llevar parques y jardines, quién va a llevar cementerio, quién va a llevar limpieza viaria, quién va a llevar la recogida de basuras, el catastro de rústica, el cuidado de los caminos rurales, etc. Pero yo le pediría a Elena una serie de consejos para que herede el nuevo equipo de gobierno esta concejalía. Bueno, pues sí, ha sido una pérdida muy trágica. Yo conocía también, mantuvimos como portavoz y representante de Ecologistas en Acción algunas reuniones con José Antonio y era una persona sumamente agradable. Y en ese sentido, pues lo hemos sentido también, ¿no? Pero bueno, siguiendo hacia adelante, yo creo que es muy importante y me siento muy optimista de que, bueno, que utilicemos, si algo ha servido esta tragedia un poco para a lo mejor replantearse las políticas que debemos seguir desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? Sobre todo porque no es tanto culpa de, o no, los posibles errores que desde nuestro punto de vista a lo mejor, o las cosas que se pueden mejorar de José Antonio Erola, sino de una tendencia general en los últimos 50 años, que empezó incluso con el primer alcalde de la democracia en España, a hacer un decrecimiento de la masa arbórea de Valdepeñas. Todos recordamos, yo me acuerdo de pequeña, como era el 6 de junio, la plaza, todas las calles de Valdepeñas, con árboles de un porte arbóreo fantástico, y aquí estamos 50 años después, donde el 70-75% de la masa arbórea que existía hace 50 años ha desaparecido de Valdepeñas. Solamente podamos tener un 5% dentro de lo que es la ciudad, cuando lo que se
se pretende en los objetivos 2030 que ya el ayuntamiento debería seguir es 30% de la masa arbórea. ¿Esto depende, ha cambiado el suelo? No, el suelo no ha cambiado, estamos en el mismo suelo. Y siento mucho las declaraciones del señor alcalde al respecto, es decir, hace 2 plenos, que el suelo de Valdepeñas no está preparado para árboles de porte arbóreo. Me resulta muy triste que eso haya sido así, pero yo espero que las tornas se cambien y que tengamos una política distinta. Y para tener una política distinta tenemos que hacer 2 cosas desde la Consejería de Medio Ambiente. Tenemos que atrapar el tiempo perdido, es decir, por supuestísimo, plantar más árboles, pero llevar un tipo de políticas de poda, de talas y demás, donde el árbol como un instrumento precioso para el mantenimiento de temperaturas bajas, para el bienestar general de los ciudadanos, ya no hablamos de la biodiversidad ni de los pajaritos, estamos hablando del bienestar de los ciudadanos, que es un derecho al que el ayuntamiento tiene que atender. No tenemos una ordenanza municipal, no tenemos un plan director arbóreo, son cosas esenciales, entonces todo ese tiempo lo tenemos que atrapar. Y para eso también la Consejería de Medio Ambiente se tiene que reestructurar. Tenemos que tener una política más transversal, sobre todo con obras públicas y con urbanismo, donde tienen que ir de la mano. Es del todo una pena que se haya perdido la oportunidad en los últimos espacios verdes que se han abierto en Valdepeñas, se ha inaugurado en el antiguo Correo, enfrente de la UNED, donde realmente no hay un espacio verde. O sea, vamos a ver, yo creo que a estas alturas, donde tenemos, en Ciudad Real en particular, es la provincia de España donde las temperaturas en los 50 años han subido más que en cualquier otro sitio de España, 3.5 grados de día y 6,6 por la noche. ¿Qué quiere decir? Que las islas de calor, por la cantidad de cemento y asfalto que hay en esta ciudad, en Ciudad Real en general, en los pueblos de La Mancha, tienen que ser absorbidas, y por eso el árbol es esencial, ¿no? Entonces, bueno, podría seguir y seguir y seguir. Y la segunda fase, que yo creo que después de reforestar, de acondicionar los suelos, de una política mucho más de jardinería, tenemos que pasar a una segunda fase donde ciudades ya como Ciudad Real lo tienen, en lo que tenemos que traer la biodiversidad al pueblo. La diversidad al pueblo significa tener corredores ecológicos donde las abejas pueden polininar en todos los sectores, porque tenemos masa arbórea, tenemos masa de todo tipo, ¿no? Arbustos y demás. Tenemos en las azoteas la posibilidad de crear azoteas verdes. Ciudad Real, por ejemplo, la concejala de Ciudadanos capturó 3 millones de euros de los fondos de la Fundación de Biodiversidad para hacer esto en Ciudad Real. Eso es lo que hay que hacer aquí. Si no tenemos dinero, lo buscamos. Entonces, yo creo que todo eso es esencial y, bueno, pues yo espero que si conseguimos que además haya nueva sangre, a lo mejor en un gobierno donde a lo mejor se puede traer, bien porque sean nuevos concejales o bien porque sean otras formaciones políticas más afines a este tipo de políticas, se pueda conseguir, soy optimista. Bueno, le proponemos al nuevo equipo de gobierno el cargo de asesora para el área de medio ambiente. A mí desde luego me deja impresionado. Yo soy de Valdepeñas. Asesora sin cartera y sin sueldos. Porque ya la economía será de otra manera. Ángel no es de Valdepeñas, viene de otro lugar, lógicamente donde hay mucha más asas. Valdepeñas es valdepeñero. Pero a mí desde luego me ha causado muchísima impresión que entre el 70 y el 75% de masa arbórea hemos perdido en Valdepeñas. Sí. Claro que me acuerdo de la Plaza de España, si eso hasta que llegó y fue la era de Esteban y demás, ¿sabes? Pero que quiero decir que me he quedado anonadado. A lo mejor yo es que soy muy facilón y todo eso me redunda negativamente. Pero, Elena, yo haría una pregunta ahora mismo.
La política va a ser casi la misma, por lo que hemos estado viendo en la primera parte de este programa, parece ser que la política va a seguir siendo la misma. Algunos de los concejales, ya que los conoces, de Valdepeñas, ¿tiene algún perfil, aunque solo fuese un poquito como el de Sánchez Elola? ¿Me entiendes? Que pueda ser receptivo, lógicamente, ante esto que estás planteando. Bueno, tengo que decir que nosotros nos reunimos varias veces con José Antonio Elola y le propusimos una ordenanza, le propusimos un registro de árboles que hay que mantener, le propusimos sobre todo divulgación y un cambio de cultura donde el ciudadano también se tiene que reeducar. Porque, a ver, el problema es que no es solamente la administración, es también el ciudadano el que pide a la administración que no quiere hojas en la puerta de su casa, que no quiere que un árbol le impida la visión desde su ventana. Eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo porque la otra forma es que nos vamos a achicharrar, pero literal. Entonces eso hay que cambiarlo, y es la labor de la administración, como la persona que la organización que tutela este tipo de políticas, la que tiene que hacerlo. ¿Hay algún concejal? No. Yo creo que Lola también lo podía haber hecho mucho mejor. Siento mucho que Lola no esté con nosotros, pero esa es la realidad desde nuestro punto de vista, desde Ecologistas en Acción, porque sí que tenía la oportunidad. Yo creo que hay que reestructurar medio ambiente, y hay que buscar a profesionales, hay que buscar a personas que entienden lo que está haciendo, personas que saben exactamente que las islas de calor se tienen que amortiguar, que saben que la energía, o sea, que ese tipo de cosas de tal manera, no solamente con árboles, sino con otras cosas, se está haciendo en Valladolid, se está haciendo en Barcelona partió casi sin árboles, y ahora a través de un programa Eclipse, también con fondos europeos, ya va por un 20% de la masa de todo lo que es, o sea, que es posible hacerlo. Yo creo que se necesita sangre nueva, entonces yo espero que de alguna manera, bueno, la persona que tenga, desde luego nosotros le vamos a dar absolutamente, como le ofrecimos a Lola, toda la colaboración que sea posible, totalmente de forma voluntaria y altruista. El inicio de la intervención de Elena a mí me ha recordado pues hace 50 años, cuando yo era un niño de la calle Buen Suceso, y que jugaba subiéndome a los árboles de la calle Buen Suceso, que también los había en la calle Mediodía y en otras, con un asfalto de empedrado, y todos esos árboles que le llamábamos, y lo recordarán los de mi edad, de pan y quesito, digamos así, sí. Y comíamos literalmente, y comíamos de aquello. Desaparecieron, pero no es menos cierto que mientras estábamos escuchando, estábamos viendo al Parque del Este, que se hizo hace 25 años, estábamos viendo el Parque de las Infantas, que se hizo hace 30, otras zonas relativamente nuevas, como la Plaza de Mayo, que es donde yo vivo actualmente, en la avenida de Castinuevo, son nuevas zonas de arbolado, la falda de Cerro San Blas, sí. Quizá que se ha centrifugado lo que históricamente había y recordamos y añoramos en otras formas de arbolado, pero yo quisiera también abrir un poco el campo más allá de lo que es la masa arbórea, a las políticas de eficiencia energética, sí, y a la transversalidad que tiene que tener un área de medio ambiente para ser común a todas las demás, inclusive a las de cultura, festejos, etcétera. El cambio del alumbrado tradicional, muy costoso y contaminante en términos medioambientales, por alumbrado LED eficiente, la sustitución de la electricidad convencional por energía solar, la búsqueda de fuentes más eficientes en sustitución, en alternativa a los combustibles fósiles como sistema de calefacción para los edificios públicos, no sé. Más allá de los árboles, la política medioambiental es infinita, o sea, es inabarcable. Sí. Bueno, solamente puntualizar que, por supuesto, está muy bien los parques, pero donde se necesita amortiguar la temperatura y donde se necesita, además, atraer el agua, porque un árbol maduro de hoja perenne captura 15.000 litros de agua al año. Es decir, es importantísimo. En Valdepeñas no llueve porque no hay masa arbórea, eso que quede claro, porque es que no lo digo yo, lo dicen los científicos. Claro, tenemos que partir de la energía renovable
democrática. Quiere decir, no podemos tener las mismas compañías de siempre eléctricas monopolizando el uso, la producción y la distribución de la energía. Tenemos que democratizarlo. Y para eso el ayuntamiento es esencial, a través de los fondos que están ahí en Europa, para que todas nuestras azoteas se conviertan en sitios de captura del sol. Una azotea en sí captura como el 80% de la energía solar, es importantísimo, combinándolo con una azotea verde, que es posible, ya se hace en muchos sitios. No solamente puedes poner una placa solar, sino que además puedes poner una zona verde donde esté la biodiversidad. El sistema de macroproyecto no funciona, y no funciona por dos razones, porque está en manos de las eléctricas y quienes los instalan son empresas financiarizadas cuyo principal objetivo es la captura de subvenciones. Y después, si te he visto, no me acuerdo, porque desde Ecologistas en Acción a nivel confederal sabemos lo que está pasando en ese mercado, que es una burbuja que además, si habéis visto el periódico últimamente, se está yendo al garete, ¿no? Entonces tenemos que el ayuntamiento tiene que promover la producción y después la evacuación a la red, que por ahora es muy complicada, de todos los ciudadanos de Valdepeñas, porque si hay algo que nos sobra es sol, es lo obvio. El profesor, Sí. yo, siendo oriundo de Galicia, esto, pero claro, ya te has hecho Valdepeñas de adopción y quizá que seas más sensible al mensaje que está trasladando Elena, proveniendo de una región donde no digo que sobre, pero que haya abundancia y exuberancia 365 días al año. Hídrica, sí, la verdad es que sí. No, 365 no, pero no cabe duda de que sigue habiendo mucha agua, llueve, allí llueve todo lo que tiene que llover, además la lluvia es arte, como todo el mundo en Santiago de Compostela. Yo sí que quiero hacer, primero aportaría una cuestión y después le haré una pregunta técnica un poquito a mala leche a Elena, que es lo mío, como todo el mundo sabe, hacer preguntas a mala leche. Las políticas medioambientales también tienen un aspecto de opción estética, ¿no? Desde hace como 30 años aproximadamente, esta opción estética posmoderna de las plazas duras, ¿no? No sé si sabes a qué me refiero, la cuestión esta de las plazas duras. Es muy famosa, por ejemplo, un caso extremo tal vez, la Plaza del Pilar en Zaragoza, ves fotos de hace 50 años, había árboles por toda la plaza del... Porque yo he visto en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, en fotos de hace 60, 70 años, en la Plaza del Obradoiro había árboles. Hace 25 o 30 años, en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela se le metió en la cabeza la cosa esta posmoderna, por un concejal que había, que era muy posmoel, y se metió en la cabeza hacer parques, aprovechar lugares, incluso antiguos cementerios que han quedado preciosos, en Bonaval y todo esto, y no poner ni un solo banco. O sea, parques a donde van los viejecillos, donde van los chavales a jugar, allí en el parque, pero sin bancos, ¿no? Porque decían que los bancos son cosas poco europeas, ¿no? Claro, plazas duras, sin bancos, sin árboles, por pura estética, por pura opción estética más posmoderna, ¿no? Lo peor de la posmodernidad. Yo tengo una pregunta técnica, a mala leche, y a ver si ya inmediatamente os vais a dar cuenta. ¿Es verdad que en Valdepeñas no se pueden poner árboles porque no hay subsuelo suficiente para que cojan raíz y todo esto? ¿Es verdad? No, es verdad. Algo has dicho hace un momentito, porque es una de las tesis principales de... Es una de las tesis principales. Fundamentalmente, en el canal había árboles muy maduros por el canal, en el 6 de junio, en las plazas, había árboles por todos sitios, por Buensuceso, por Mediodía, por absolutamente todas las calles. Era otra calle de árboles. Tú me dirás si el subsuelo ha cambiado. La capa calcárea está ahí y los árboles subsisten igualmente. ¿Qué pasa? Que los árboles hay que acondicionarlos y cuidarlos tanto como el suelo. Lo que no puedes hacer es tener unos árboles enormes completamente copados por arriba sin una forma de que las raíces respiren. O sea, tienes que dejarlos unos buenos alcorques, porque si no, las raíces evidentemente van a salir por donde sea. Por eso es tan importante que Medio Ambiente
contrate a técnicos, a ingenieros agrónomos, a biólogos, a horticultores que sepan lo que están haciendo. Ahora mismo, por ejemplo, es posible sellar las raíces. Hay material por los cuales tú sellas las raíces, dejas suficiente espacio para respirar y no hay absolutamente ningún problema. Entonces, no es verdad. Igualmente, tirar un árbol, por lo importante que es para la vida, para el bienestar de los ciudadanos hoy en día, porque mucha gente en Valdepeñas vive en un piso. ¿Cuánta gente? ¿Un 40%? ¿Un 50%? No lo sé, más incluso. O sea, el espacio público tiene que ser nuestro jardín y eso es un derecho. Yo creo que es un derecho porque las personas tienen derecho a tener una temperatura agradable yendo por la calle y demás y demás. Entonces, lo que te he comentado, si miras hacia atrás en la historia de Valdepeñas, mira las fotografías antiguas, en la memoria histórica verás que eso no es así. Lo que hay que hacer un poco es invertir y evidentemente llenarse de nueva sangre y de nueva gente que sepa exactamente lo que está haciendo. No podemos seguir con unas políticas que yo no diría ni siquiera predemocráticas, porque yo creo que antes de la democracia teníamos, en ese sentido, no es una cuestión de ideología, teníamos unas políticas mucho más agradables y mucho más amigables al medio ambiente de las que las tenemos ahora. Pero siempre se nos ha dicho, en Valdepeñas no tiene agua, no que el terreno no esté, pero ciertamente no hay agua, ¿no? Eso es, pero una cosa traerá a la otra, es decir, que la masa arbórea lo que traerá más lluvia en ese sentido. Como comentaba, es importantísima la atracción de la humedad y de la lluvia, tener masa arbórea, y es una pescadilla que se mueve la cola. El agua, el ayuntamiento ya recicla bastante agua. Claro, luego tienes que tener, el agua está reciclada, es la que bueno, no sé, la de goteo me parece que no. Pero claro, tienes que tener suficiente personal para estar cuidando esos jardines y no depender, por ejemplo, solamente de planes de empleo. Eso son cosas políticas que hay que revisar. Bien, pues ¿alguna aportación más antes de pasar al epílogo? Mínima, si quieres. Hablando de los árboles, hace 40 y algo de años, 41, 42 años, en aquella famosa y extraordinaria serie de televisión de divulgación científica, Carl Sagan, Cosmos, le dedicaba un capítulo entero a este tipo de cuestiones y empezaba el asunto diciendo aquello de los árboles nuestros hermanos, hasta incluso por proximidad genética evolutiva, es decir, que al final hay una diferencia genética mínima, teniendo en cuenta todo lo que podía haber. Yo hace un tiempo aquí hice una pregunta, se habló de la cuestión de arrancar determinados árboles y replantarlos en otro sitio, y a mí se me escapó decir, yo creo que se oye allá de fondo en la tertulia, que arrancar un árbol es como matar a un gato. Y hubo gente que me dijo cosas por la calle, porque no es lo mismo arrancar un árbol que matar a un gato. A mí me parece que sí. No sé. No hemos hablado de los gatos y de las colonias de gatos, lo dejamos para antes de las colonias gatunas, una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando se te dice o cuando se nos dice estos árboles los arrancamos, árboles sanos, sí, y lo ves que los echan a un camión, dice no, si se van a replantar en otro sitio. ¿Esto es cierto? ¿Dónde están los árboles arrancados y dónde están replantados exactamente? Bueno, hay algunos en el Cerro de las Cabezas. Si es viable sacar un árbol y replantarlo. En la mayoría de los casos no es viable. Árboles ya de décadas es muy complicado. ¿A titularlos van o cómo? Bueno, ese es otro tema de que habría que hablar. Se ponen en un sitio y se queman. Entonces eso hay que revertirlo, hay que picarlo y ahí tiene que volver como mulching, es decir, como capa y demás. Y también, por supuestísimo, hay que dejar los sitios donde hay madera que no está bien y demás. Es importantísimo para la biodiversidad, porque esos bichitos que después se los comen los pájaros y demás, o sea, no tienes que necesariamente podar todo lo que esté y parezca muerto, porque no está necesariamente muerto. Entonces, todo eso es una gestión de la que no hemos hablado que evidentemente hay que considerar. Pues ahora se quema, ¿eh? Y eso no es ¿Algún apunte mínimo final te pedimos, Elena, en relación a lo que sería deseable con relación a la gestión de las colonias de gatos
de Vale. Valdepeñas, que algunas son absolutamente espectaculares. Yo, una de las cosas que me gusta de ir al cementerio, aparte de ver a mis seres queridos o pensar en ellos, es lo hermosísimos que están allí, Vale. los gatos y cómo viven allí. En mi calle y en el instituto, en el Prieto, hay gatos continuamente por el patio, no para otro. Aquí sí que voy a ser la abogada del diablo y voy a decir que las colonias se tienen que controlar porque el mayor, no por su culpa, sino por su propia naturaleza intrínseca del felino, uno de los mayores enemigos de la biodiversidad, de los reptiles, de los pájaros, es el gato asalvajado o feral, que se dice, ¿no? Entonces eso hay que controlarlo. Nosotros como ecologistas tenemos esa visión. Los ecologistas no son animalistas o ni siquiera especificistas, es decir, ahí hay un conflicto serio. La nueva ley, que por supuesto no se ha convertido en reglamento y no sabemos si se va a convertir, controla e intenta regular este tema. El objetivo de esa ley es regular y limitar las colonias ferales, pero no hasta el punto de que tengamos que sacrificar todo gato que no esté en el sillón de nuestra casa. Es decir, tiene que haber un equilibrio y demás. Muchos de esos gatos ferales viven poco, viven en malas condiciones, y esa ley, que además los ayuntamientos tienen, cuando el reglamento si sale, tienen muchas funciones que cumplir, es decir, tienen que dar comida, tienen que dar la sanidad de los gatos, tiene que controlar las colonias y las personas que se dedican a eso, que son muy loables. O sea, todas las personas en este sentido, no pensemos que la persona que le echa de comer a los gatos no está bien. Es decir, esas personas también controlan, los capturan y los llevan a esterilizar y los vuelven a soltar. Pero el tema de los gatos es muy complicado, porque lo que se ha descubierto es que cuantos más gatos o gatas esterilizas en una colonia, más se reproducen. Sí, eso yo lo sé porque bueno, yo he estado en un trabajo donde hemos tenido que mirar todo eso muy bien. Es decir, la propia colonia se autocontrola. Es decir, no es tan fácil como captura, esterilización y suelta, que es lo que esta ley dice. Es mucho más complicado que eso. En algunos casos tienes que controlar esos gatos de otra manera, y la esterilización hay que hacerlo todo el mundo al mismo tiempo. Si no se hace en el Peral, en las Virtudes, aquí en todos los gatos se mueven de un lado a otro. Es muy complicado, pero vamos, que el ayuntamiento es otra de las cuestiones que Medio Ambiente va a tener que asumir, porque la nueva ley le da bastantes responsabilidades al respecto. Soy felinos no, gatunos. Y felinos también. Pero la verdad es No hay frivolidad en mi pregunta porque soy amante de los gatos, totalmente. Soy fiel defensor de los animales de compañía, pero reitero. No, yo no tengo... No. ¿Te dan alergia? No, que va, ya digo, yo me voy a dar clase y me cruzo con 20 gatos todos los días en el patio del instituto. Llego a lo mejor con el coche andando por mi calle y se me cruzan montones de ellos porque hay... Aparte que el gato es un animal extraordinario. En mi casa evolutivamente siempre es impresionante. el perro, el gato y el pollo. Tienes cara de tener gato. Y pollo. No sé. No tenemos animales porque a mí me ha puesto la tesitura, o tú o el gato. Y entonces, pues de momento lo he dejado. No le dejes que elija. Bien, pues nos hemos pasado como de costumbre de tiempo. Vamos al epílogo del profesor Ángel Luis Rivas Lado. Sí, hoy he tenido un pequeño dilema. Hace 3 semanas, no sé si hace un mes ya, celebraba yo aquí y leía unas páginas del que acababa de ser nombrado Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, el maestro extraordinario Nucho Ordine, y el sábado pasado se murió. No le he dado tiempo ni siquiera de recoger el premio ni pronunciar el discurso, que habría sido extraordinario. Cabe la posibilidad de que esté ya preparado y que alguien lo lea. Un hombre extraordinario, se murió con 64 años, una tristeza. A mí yo me puse extraordinariamente triste y muy pensativo porque era un maestro. Y unos minutos después me enteré de que el día anterior, el viernes, se había muerto Alain Touraine. Alain Touraine, un hombre de referencia, uno de los grandes sociólogos del siglo XX y algo del siglo XXI,
Se murió con 98 años, ya en 1968, en el famoso mayo del 68, era uno de los que le decía a los rebeldes y a los manifestantes y tal, me parece muy bien que os manifestáis, pero estudiad, seguid estudiando. Entonces, pues voy a leer un poquito de él, antes voy a recomendar brevemente, escribió una buena cantidad de libros, algunos son magníficos, ¿Qué es la democracia?, Crítica de la modernidad, el postsocialismo, que se lo recomiendo a toda la gente del PSOE, y quiero leer una página, un fragmento, un párrafo de este, que es posiblemente el más bonito y el más interesante. Podremos vivir juntos, iguales y diferentes. Podremos vivir juntos, iguales y diferentes. Y dice, la crisis de las instituciones políticas no se sentiría con tanta fuerza si éstas no fueran objeto de demandas sociales y culturales a las que los partidos y las instituciones son incapaces de aportar una respuesta suficiente. Al igual que hace un siglo, cuando los partidos políticos tradicionales parecían ciegos ante los problemas sociales de la industrialización, lo que provocó la formación de vanguardias revolucionarias, en este fin de siglo de nuevas demandas, más culturales que sociales esta vez, no encuentran expresión política. Dicho en otros términos, la demanda social está de nuevo por delante de la oferta política, y el espíritu democrático renace no en la rivalidad de los partidos, sino en las reacciones de la opinión pública cuando se opone a la negación del otro, a la limpieza étnica, a la guerra a muerte entre unos grupos étnicos, religiosos, políticos o sociales, al mantenimiento de las mujeres en una situación de inferioridad. Y estos movimientos sociales y culturales son hoy democráticos en su orientación principal, porque nos llaman a vivir juntos con nuestras diferencias. Que la tierra les sea leve, Alain Touraine, podremos vivir juntos, iguales y diferentes. La elección del epílogo siempre al hilo con algunas de las cuestiones que se tratan en esta mesa durante la hora semanal de tertulia. No les voy a emplazar en esta ocasión a la tertulia de la semana que viene, que tendremos tertulia. Les voy a emplazar a la emisión en directo este sábado, día 17 de junio, a partir de las 12, poquito antes, 12 menos 5 de la mañana, la sesión de investidura del nuevo Ayuntamiento de Valdepeñas, que es, por así decir, la culminación de esa fiesta de la democracia que se inicia con cada campaña electoral, con cada jornada electoral y con ese periodo en funciones entre las votaciones y el día de la investidura y de la toma de posesión. Va a quedar configurado el nuevo, digamos, escenario político para los próximos 4 años en Valdepeñas, en minoría y con la necesidad de acordar, de negociar y de dialogar entre las fuerzas de la izquierda y aquellas otras que quieran sumarse. Damos las gracias y felicitamos por su primera aparición en esta tertulia a Elena Solís, miembro de Ecologistas en Acción, abogada ambiental, y bien, pues te emplazaremos en sucesivas veces a que participes en este programa. Y saludamos como siempre y agradecemos su colaboración a Vicente Sala, presidente de AFA Valdepeñas, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Muchísimas gracias por acompañarnos, Vicente. Gracias a vosotros. Y por supuesto al profesor y amigo Ángel Luis Rivas Lado, profesor de Filosofía del Instituto Gregorio Prieto. Muchas gracias a ti. A ustedes, como siempre, un fortísimo abrazo.